¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Frecuencia TV Perú en su programa Auditando con Jorge Armando. Soy Jorge Velarde, estamos transmitiendo en vivo desde Lima, Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a abordar el tema de la auditoría gubernamental en la etapa de ejecución. ¿Cuánto sabes de la etapa de la ejecución? ¿Qué entiendes por auditoría? Comenzaremos por abordar las generalidades, el entendimiento sobre lo que es una auditoría. Una auditoría es un trabajo profesional ejecutado por un contador público especializado en el tema de la auditoría presupuestaria y o financiera, e implica que en el desarrollo de su trabajo de campo, debe acumular y evaluar evidencia suficiente y adecuada, basándose en información que le permita determinar un grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. ¿Qué criterios? Son las manifestaciones o aseveraciones que nos va a dar la gerencia en su carta de manifestaciones. La acumulación y evaluación de evidencia solo puede ser realizada a través del trabajo de campo, obteniendo documentación fehaciente e información valiosa de una adecuada elaboración de pruebas, o sea, proveniente de la adecuada elaboración de las pruebas de auditoría y sus resultados, sobre los cuales se va a sustentar o fundamentar la opinión del auditor. La norma 230, es decir, la norma internacional de auditoría 230, trata de la documentación de auditoría. En esta NIA se menciona la responsabilidad que tiene el auditor de preparar o formular la documentación de auditoría necesaria y documentada, porque ella le va a permitir formularse una opinión tanto sobre los estados presupuestarios como los estados financieros. Asimismo, brinda lineamientos que debe tener en cuenta el auditor en cuanto a preparar la información que sustente el dictamen de los estados financieros, entiéndase que comprende también a los presupuestarios, de manera suficiente y apropiada o adecuada. Continuando con la NIA 230, en el apéndice de la misma se mencionan otras NIA que contienen requerimientos específicos respecto a la documentación de la auditoría. La NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados en la ejecución de una auditoría, y de conformidad con lo establecido también en la NIA 315. La NIA 500, evidencia de auditoría. En esta NIA se aplica lo que constituye una evidencia de auditoría en una revisión de estados financieros y o presupuestarios. Además, señala el objetivo del auditor en cuanto a la preparación y aplicación de los procedimientos adecuados o apropiados que le permitan obtener la suficiente evidencia que respalde su opinión. La NIA 520, procedimientos analíticos. Esta NIA revela fehacientemente la responsabilidad que tiene el auditor de obtener evidencia de auditoría a través de procedimientos analíticos sustantivos. Ahí hay otro tema que ustedes deben, sobre el cual deben documentarse. ¿Cuáles son esos procedimientos analíticos sustantivos? A efectos de la NIA, el término procedimientos analíticos, acá le damos una breve descripción, significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones entre datos financieros y no financieros. NIA 500, evidencia de auditoría, procedimientos analíticos.
¿Qué incluye? ¿Qué comprenden los procedimientos analíticos? Acá desarrollamos un poco más el concepto. Está comprendida la información comparable de periodos anteriores, los resultados previstos por la entidad, tales como presupuestos y pronósticos o expectativas del auditor. La información sectorial similar, tal como una comparación del ratio entre ventas y cuentas por cobrar de la entidad con parámetros del sector o con otras entidades de dimensión que resulten comparables, pertenecientes lógicamente al mismo sector, desde la realización de comparaciones simples hasta la ejecución de análisis complejos mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas, se encuentran los procedimientos analíticos. Bien, seguimos. La NIA 580, manifestaciones escritas. Esta NIA trata de la responsabilidad que le compete al auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la administración y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad, en donde se manifieste haber cumplido con su responsabilidad de preparar los estados financieros de manera íntegra a través de la información que en ellos se revela. Estas manifestaciones escritas las conocemos como la carta de representación. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial y retornamos en breve. Retornamos de la pausa comercial. Reportes en la etapa de ejecución de una auditoría, por ejemplo, a un gobierno regional. Estamos en el ámbito de una auditoría gubernamental, aunque los conceptos y los principios en general son aplicables también en el ámbito privado o empresarial. Reporte de alerta temprana, conocido por sus siglas RAT. Estos reportes sí son propios de la auditoría gubernamental y están consignados en el Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, ente máximo rector del Sistema Nacional de Control. Otro reporte es el de deficiencias significativas de auditoría, el reporte de deficiencias significativas de la sede central. También podemos hablar del reporte de deficiencias significativas a nivel del pliego, porque en el ámbito gubernamental tenemos el pliego, tenemos la sede central, tenemos direcciones regionales. Muy bien, continuamos. Aquí un ejemplo de la estructura, de la arquitectura, el contenido de un reporte de alerta temprana. En el punto 1.1 se trata sobre los asuntos presupuestarios y de auditoría. Un resumen de ellos. En este caso, a manera de ejemplo, hemos considerado que no hay ningún asunto presupuestario y de auditoría. Pasamos entonces al punto 2.1, asuntos financieros y de auditoría, resumen. Y vamos al asunto. ¿Qué es en este caso, cuál es el asunto? El gobierno regional del norte es figurativo para
para el ejemplo, no ha implementado las medidas correctivas resultantes de la auditoría financiera gubernamental del año anterior, constituyéndose en una deficiencia significativa que condicionará la opinión sobre los estados financieros del gobierno regional. Que van a ser integrados a la cuenta general de la República, y ahí también radica su importancia. Punto 2.2. Asuntos financieros y de auditoría detallado, o sea, ya viene a nivel de detalle. Reporte de alerta temprano 1, ¿por qué? Porque podría haber eventualmente un segundo reporte, depende. Si en el reporte de alerta temprana no teníamos aún conocimiento de algún asunto que deba ser reportado a la administración de la entidad que estamos auditando, bueno, pues no habría problema para emitir un reporte de alerta temprana 2, por llamarlo así. En el punto 1.1 se trata de la sumilla. El gobierno regional no ha implementado las medidas correctivas derivadas, provenientes de la auditoría financiera gubernamental del año anterior o 2020, podemos decir a manera de ejemplo, hecho que complica, dificulta la formación de opinión sobre los estados financieros formulados por la entidad y presentados e integrados a la cuenta general de la República al 31 de diciembre de 2020. Punto 1.2. Condición. La auditoría financiera gubernamental del año 2020 revela dos medidas correctivas al cierre de la etapa de planeamiento al 30 de junio de 2021 para la auditoría financiera del año 2020. Continuamos. En el año 2020 no se han implementado, o sea, sobre las observaciones de auditoría del año 2020, estamos comprobando a junio del 2021 que no se han implementado ninguna de las recomendaciones. Por consiguiente, al 30 de junio del 2021, el señor gobernador, siempre tenemos que dirigirnos con el debido respeto, el señor gobernador regional del norte no ha cumplido con instruir al gerente regional para que bajo responsabilidad implemente las medidas correctivas derivadas de la auditoría financiera gubernamental del año anterior, que comprende inconsistencias financieras de soles XX equivalentes al 69% del activo total. Deficiencia significativa. Esta parte de la deficiencia significativa y la recomendación derivada de la misma pueden presentarla, y muchas veces así se hace, como un cuadrito de dos campos: a la izquierda la deficiencia significativa, a la derecha la recomendación. Vamos a señalar cuál es la deficiencia significativa. Pues el gobierno regional no ha implementado las medidas correctivas derivadas de la auditoría financiera gubernamental del año 2020, que involucra o comprende inconsistencias financieras por soles XXXX equivalente al 69% del activo total, lo que afecta la razonabilidad de la información financiera presentada al 31 de diciembre del 2020. Recomendación. ¿Qué recomienda el auditor? Se sugiere al señor gobernador regional instruya al gerente regional para que bajo responsabilidad implemente las medidas correctivas derivadas de los informes de la auditoría del año 2020 en cumplimiento de los artículos 16, de los artículos correspondientes de la ley 29/2020
28, 708 y el artículo 22 y 42 de la ley 27785, ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Luego tenemos el punto 1.3, criterio. En este caso, los funcionarios competentes no han tenido en cuenta la ley 27785, que corresponde a la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la ley 29622, artículo 22, literal C, que señala taxativamente que es atribución de la Contraloría General de la República supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se derivan de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Qué interesante esto. No han tenido en cuenta el artículo 42, literal D, que prescribe que constituye infracción la omisión en la implementación de las medidas correctivas recomendadas por los órganos del sistema. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál es el sistema referido? Pues el Sistema Nacional de Control. ¿Y cuáles son los órganos del sistema? La propia Contraloría General de la República, con su sede en Lima, y las sedes regionales que hay a nivel nacional, todos los órganos de control institucional que tenemos en las entidades gubernamentales y las sociedades de auditoría en el momento y en la medida que han sido contratadas y designadas mediante una resolución de Contraloría General de la República para auditar, bien sea a un gobierno regional, a un pliego ministerial, a un gobierno local. Continuamos. El punto 1.4, efecto. Estamos, no nos olvidemos, en el reporte de alerta temprano, conocido por sus siglas RAT o RAT. La falta de implementación de las medidas correctivas derivadas de la auditoría financiera del año 2020, que dieron origen a la emisión de dictámenes con abstención, miren ustedes, el efecto que tuvo, de opinión sobre la razonabilidad de los estados presupuestarios y opinión adversa, es decir, negativa, sobre los estados financieros de dicho año, por la falta de certidumbre en la información financiera por la suma de XXX de inconsistencias financieras. Dificultaría entonces emitir opinión razonable sobre los estados financieros formulados por la entidad para ser integrados a la cuenta general de la República, es decir, tiene un efecto macroeconómico. El Estado planifica su programa anual en base a esta cuenta general de la República, en base a la recaudación tributaria que nutre el Tesoro Público. Muy bien. Aspectos a tener en cuenta. Cuentas fundamentales del estado de situación financiera, conocidas como EF1, estado de gestión conocido como el EF2, el estado de cambios en el patrimonio neto o EF3 y el estado de flujo de efectivo EF4. En el caso de los gobiernos regionales, lamentablemente vemos en información de la propia Contraloría que 16 de 26 gobiernos regionales tienen un riesgo alto de auditoría por incumplimientos de las funciones de los responsables de dichos gobiernos. Sugerimos al señor gobernador, eso fue un comentario no adicional, sugerimos al señor gobernador regional del norte ordene y supervise, sugerimos, nosotros no le ordenamos nada a ninguna autoridad, sugerimos como auditores. Y la autoridad, que en este caso es el gobernador regional, él sí puede ordenar y supervisar la implementación objetiva, o sea real, de las medidas correctivas
derivadas de los informes de auditoría financiera gubernamental del año 2020 bajo responsabilidad en cumplimiento de la ley 27785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Se orienta a promover la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos correspondientes efectuados o cumplidos por los funcionarios y servidores públicos en su conjunto, todos, incluso los que son contratados por un corto periodo de unos meses, son servidores públicos y a ellos se les aplica toda la ley y la normatividad correspondiente. Algunos creen que porque tienen un contrato de 1 año, 6 meses, 3 meses no son servidores públicos. Craso error. Después terminan enjuiciados. Sino también reducirá las limitaciones o dificultades, redundará, ¿no?, en limitaciones o dificultades para emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros formulados al 31 de diciembre de 2021 y años subsiguientes. Ese es el otro efecto colateral. Atentamente, Pepito y Pepita, auditores asociados. Preguntas de nuestros televidentes. Bueno, tenemos el día de hoy, vamos a dar lectura a 2 preguntas porque el tiempo también nos va ganando. Julio de Chiclayo nos pregunta: ¿cuáles son los momentos clave de una auditoría gubernamental? Pues bien, los momentos clave en una auditoría gubernamental están dados por la obligación de presentar una serie de reportes, como el reporte de alerta temprana, el reporte de deficiencias significativas, el resumen de diferencias de auditoría y otros más que están consignados en el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Carol de Los Olivos pregunta: ¿en qué medida considera usted la labor del auditor puede contribuir al éxito de la gestión en una entidad, en este caso una entidad gubernamental? Bueno, pues la auditoría da lugar a la obtención de evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión sobre los estados presupuestarios y financieros. Además, durante el desarrollo, como han visto, hay, para mencionar un solo caso, el reporte de alerta temprana que permite a la entidad conocer ciertos asuntos que tendrían incidencia en la opinión de los auditores y al recibir la información tienen la posibilidad, la oportunidad de adoptar las medidas correctivas necesarias orientado a la mejora de la gestión y a que no se afecte la opinión de los auditores. Bien amigos, con esta nota cerramos la edición de Frecuencia TV Perú del día de hoy en su programa Auditando con Jorge Armando. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.